pocas rivalidades tan fuertes como las de Nacional y Peñarol. Es cierto que hace más de 30 años no rayan a nivel internacional, pero lo que estos dos clubes de un pequeño país como Uruguay han hecho por el fútbol en cuanto a la parte deportiva, cultural, histórica y sociológica desde hace más de un siglo, difícilmente lo hayan hecho otros teniendo en cuenta los contextos y las proporciones. Para empezar, hablamos de los dos clubes que más títulos oficiales poseen a nivel mundial, del que más títulos internacionales oficiales posee a nivel sudamericano y que sigue arriba desde hace más de 100 años, del primer campeón de la Copa Libertadores y, más importante aún, de dos de los apenas 4 tricampeones mundiales a nivel de clubes de todo el continente y de los dos primeros en lograr tal hazaña. Sí, porque en Sudamérica apenas Peñarol, Nacional, Boca Juniors y San Pablo son tricampeones del mundo. Pero también son dos clubes que escribieron la historia de este deporte en el continente y en el planeta fútbol, cuyas bases de jugadores alcanzaron títulos de América, Olímpicos y del mundo para el seleccionado de Uruguay. Clubes que hicieron conocer a América en el mundo entero. Esto es apenas un resumen y un homenaje para estos dos clubes que hoy son una triste sombra de lo que fueron, pero como la historia se cuenta toda y hay que entenderla en su contexto, es necesario asumir que Nacional y Peñarol son dos grandes indiscutidos del mundo. Ahora, teniendo en cuenta esto, nos preguntamos, ¿hay alguno de los dos que sea más grande que el otro? Bien, estas decisiones son muy subjetivas y dependen de los conocimientos de quien lo responda, fundamentalmente en este caso cuando son dos instituciones muy igualadas. Aquí no es como en otros países de diferencias marcadas entre uno y otro grande. No. Nosotros no responderemos la pregunta, pero sí de forma objetiva trataremos de brindar la mayor cantidad de datos y argumentos para que vos saques tu propia conclusión. Es un juego, por supuesto, ninguno va a ser más grande que otro porque lo diga un hincha, pero al menos con mayor cantidad de datos y argumentos será más fácil tomar una decisión. El Central Uruguay Rival Cricket Club, o lo que es lo mismo, el Club de Cricket del Ferrocarril Central Uruguayo, se fundó el 28 de septiembre de 1891, a las afueras de Montevideo. Se trataba de la sección deportiva de la empresa inglesa Central Uruguay Rival Company, con sede en Londres. La intención de la empresa fue fundar un club para el esparcimiento de sus empleados del ferrocarril. Originalmente, el CURC, tal sus siglas, fue creado para la disputa de cricket, pero pronto sumó el fútbol, que era el deporte en boga de la época, que provenía desde el Reino Unido. Rápidamente se convirtió en un animador de este deporte, logrando triunfos y adhesión, fundamentalmente en la zona que se encontraba enclavado, Villa Peñarol. Precisamente al CURC se lo conocía por ese nombre o por el apodo del lugar de donde provenía, Peñarol. Sin embargo, para entender el fútbol uruguayo hay que comprender la gran apostilla de su historia, el asunto del decanato. En 1913 se produce un hecho clave. El club ya era un importante competidor en el fútbol uruguayo y ello requería un esfuerzo a todo nivel que la empresa del ferrocarril no estaba dispuesto a hacer, ya que no era ese su fin principal. La empresa dejó esto muy en claro y aquí está el corte. Los partidarios de Peñarol sostienen que el club deportivo pasó a manos de sus socios y se le cambió el nombre. Y los de Nacional, que hubo una separación de hecho y que el 13 de diciembre de 1913 se fundó un club nuevo tomando el nombre Club Atlético Peñarol. La polémica es eterna. Peñarol dispone de diversos argumentos para sostener su posición, al igual que Nacional, que aduce, entre otras cosas, que CURC y Peñarol coexistieron y que hasta jugaron partidos a la par, pero más que nada que el CURC fue disuelto efectivamente el 22 de enero de 1915. Un detalle incluso es que el escudo, los colores y la camiseta del CURC eran diferentes a los de Peñarol. La impresión para observadores neutrales es que jurídicamente el CURC y Peñarol son dos entidades distintas, pero que ambos comparten una especie de línea sociológica invisible. Dicho esto, en este trabajo tomaremos las dos posturas, marcando cómo serían las cosas si fueran el mismo club o diferentes. Lo demás corre por cuenta de ustedes. El origen de Nacional es más claro. Fue fundado el 14 de mayo de 1899 por jóvenes estudiantes de secundario y universitarios con una sola misión: competir contra los clubes ingleses en Uruguay, que eran los únicos que prácticamente existían en el país, como el CURC o Peñarol y el Albion, pero también, aunque en menor medida, los había de origen francés y alemán. En resumen, fue el primer club nativo de Uruguay, sin componentes extranjeros, y se denomina primer club criollo de América, aunque esto es discutible, ya que en nuestra Argentina, Gimnasia y Esgrima de la Plata puede presumir con fundamentos de lo mismo.
Como sea, para el fin de nuclear solo jugadores uruguayos para enfrentar a los extranjeros residentes, Nacional decide utilizar los colores rojo, blanco y azul, que son los colores de la bandera del héroe patrio de los orientales, José Gervasio Artigas. De hecho, su bandera utiliza una franja como la de Artigas, pero con los colores cambiados. El nombre lo dice todo: Club Nacional de Fútbol, el Club de la Nación. Rápidamente ambos clubes comienzan a acaparar las simpatías de casi toda la población y a rivalizar entre sí. Nacional y Peñarol son los dos clubes que más títulos oficiales tienen en el mundo. La Asociación Uruguaya de Fútbol nació en 1900 y desde allí hasta hoy se juegan torneos organizados sin interrupciones en distintos formatos: ligas, copas, copas de liga, liguillas, etc. Los uruguayos no tienen la culpa que en otros países el fútbol comenzara más tarde o que tuviera vaivenes en la disputa de sus certámenes. Los torneos que Peñarol y Nacional ganaron son todos debidamente oficiales y bajo la égida de la centenaria AUF. Por lo tanto, no tiene sentido cuestionarlos porque cada uno dentro de su contexto, y esto es importante aclararlo, tuvo el valor en su momento como el que tiene cualquiera hoy en día. Nacional tiene 165 títulos oficiales, de los cuales destacan 49 ligas y diversas copas, copas de liga y liguillas. De esos 165, 22 son torneos internacionales oficiales, que lo mantienen en la cima del continente sudamericano desde 1919, aunque fue igualado por Boca Juniors en 2008. De esos 22 internacionales son 3 Libertadores, 3 Intercontinentales, 2 Interamericanas, una Recopa, pero también 6 Copas Aldao, que era el torneo más importante a nivel de clubes en el continente hasta 1960, 4 Copas de Honor Cusenier, 2 Copas Chevalier Boutel y una Copa Confraternidad Escobar Gerona. Peñarol tiene 147 torneos oficiales de acuerdo a su postura, y esto incluye 51 ligas y diversas copas, copas de liga y liguillas. Suma 14 torneos internacionales, pero destacan sus 5 Libertadores, 3 Intercontinentales y una Supercopa de Campeones Intercontinentales. A ello le agrega 3 Copas de Honor Cusenier, una Copa Aldao y una Copa Chevalier Boutel. Claro que para las cuentas de aquellos que aseguran que Peñarol y Kurk son entidades distintas, Peñarol pasa a tener 46 ligas, 12 títulos internacionales y 131 torneos oficiales en total. Si la ventaja de títulos es para Nacional, la de clásicos es de Peñarol. Si bien Nacional dominó en gran parte del siglo XX, Peñarol le arrebató el liderazgo y lo mantiene hasta ahora. El tema es la diferencia teniendo en cuenta la cuestión del decanato. Si Peñarol y el Kurk fueran lo mismo, el resultado sería 197 victorias manchas, 182 empates y 184 derrotas. Una diferencia para Peñarol de 13 clásicos. Si Peñarol es un club nacido en 1913 y diferente al Kurk, aventaja Nacional por 9 clásicos, 174 triunfos, 168 empates y 165 derrotas. En finales en torneos oficiales, la ventaja es de Nacional 18-14, incluido Peñarol y Kurk, y 17-14 si el rival es solamente Peñarol. Pero la ventaja importante es de Peñarol Kurk en campeonatos uruguayos, 9-7, y 9-6 si solamente contamos a Peñarol. La mayor goleada clásica le corresponde a Nacional, 6-0 en 1941. Nacional también tiene al mayor goleador clásico, el argentino Atilio García, con 35 goles, y la mayor racha clásica invicta con 16 clásicos entre 1971 y 1974. Los peñarolenses, en cambio, celebran que el Kurk fue quien más goles le hizo a Nacional en un cotejo celebrado en 1911 que finalizó 7-3. Ambos clubes se eliminaron en 2 ocasiones en duelos directos en torneos internacionales. Peñarol en las semifinales de la Copa Libertadores 1962 y en los octavos de final de la Sudamericana 2021, y Nacional en las semifinales de la Libertadores 1969 y en los octavos de final de la Supercopa 1992. En el exterior jugaron 3 veces. Nacional ganó en La Plata, en nuestra Argentina, en 1960, y en La Coruña, España, en 2005, y Peñarol lo hizo en Miami, Estados Unidos, en 2019. En 1949 Peñarol presume de una fuga de Nacional, ya que en un clásico el man lleva ganando 2-0 al final del primer tiempo y el juez le había expulsado 2 hombres al bolso, entre ellos a Walter Gómez. Aduciendo que el juez los estaba perjudicando de manera deliberada, Nacional no salió a disputar el segundo tiempo.
En 1912, los tricolores acusan al Kurk de haber abandonado un partido luego de que Nacional marcara su tercer gol y los jugadores rivales se negaran a reanudar el encuentro, retirándose posteriormente del campo de juego. Nacional y Peñarol tienen dos hinchadas grandes y muy seguidoras que acompañan a sus clubes de forma constante tanto cuando juegan en Uruguay como cuando lo hacen en el exterior. Las ventas de entradas históricamente han estado muy parejas, con periodos de dominio compartido, sin existir prácticamente diferencias y con algunas particularidades. En cuanto a encuestas de hinchas, las hubo varias a partir de los años 90, con resultados que favorecían a uno o a otro, siempre en márgenes pequeños, pero ya en los 2000 empresas encuestadoras hicieron relevamientos y en ambos Peñarol sumó más hinchas. En 2016 la empresa Factum le dio ventaja al Mancha de 45% a 35%, y en 2013 la encuestadora Cifra le dio un punto más a Peñarol, 46% a 35%. Si bien la cantidad de hinchas varía durante la historia y se sostienen triunfos, y esto también ha pasado en Uruguay, la ventaja hoy es de Peñarol, porque no hay razón para desconocer los números de dos encuestadoras diferentes. Si la cantidad de hinchas en la actualidad le pertenece a Peñarol, la curiosidad es que en venta de entradas hay una pequeña diferencia a favor de Nacional. El problema es que los datos de venta de entrada nunca fueron acumulados en Uruguay, que hay algunos faltantes y que tampoco es fácil acceder a ellos. Pero de lo que existe, se desprende que el Bolso vendió más entradas entre 1950 y 1966. 135.460 sobre 135.082. Una diferencia casi imperceptible. La AUF no posee un archivo que aclare los datos entre 1967 y 1981, pero sí existe desde el año 1982 hasta 2005. A partir de ahí, el Bolso vendió más en los años 1983, 1985, 1986, 1987, 1991, 1992, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2004 y 2005. Peñarol, por su parte, recaudó más en 1982, 1984, 1988, 1989, 1990, 1993, 1994, 2000 y 2003. A partir de 2005 los números se complejizan porque Nacional comenzó a vender abonos, lo mismo que Peñarol en el 2016 cuando inauguró su estadio, y ambos clubes se los suman a la hora de los números finales, aduciendo que cuentan como entradas vendidas. Así, las versiones siempre varían, pero en cuanto a números indudable en los que se vendieron más entradas que eran inalcanzables hasta por los abonos del rival, por ejemplo, Nacional vendió más en las temporadas 2010-2011, 2011-2012, 2014-2015, 2016 y 2022. Mientras que Peñarol lo hizo en las temporadas 2006-2007, 2009-2010, 2012-2013, 2015-2016, 2018 y 2023. El resto de los números se empantana en general con lo antes mencionado. Los Bolsos, además, aseguran haber llevado 25.000 hinchas a Porto Alegre en 1980 a la primera final de la Libertadores ante Inter, pero la realidad indicaría que no fueron más de 20.000. De todas formas, en cuanto a venta de entradas, existe una ventaja a favor del Bolso. Otra pequeña diferencia histórica a favor de Nacional. En general siempre hubo más habilitados para votar en las elecciones tricolores que en las del Mancha, aunque el número en Peñarol ha venido creciendo sostenidamente con el paso de los años. En las últimas elecciones de cada club, Nacional tuvo 34.802 socios habilitados y Peñarol 25.500. El Gran Parque Central es el estadio que Nacional utiliza cuando juega como local. Es el 15º estadio más antiguo del mundo y sigue vinculando a Nacional con el prócer uruguayo José Artigas, ya que en el terreno en donde se erigió el estadio se encontraba la Quinta de la Paraguaya, donde Artigas fue nombrado jefe de los orientales, es decir, el líder del pueblo. El estadio se inauguró en 1900, pero no era propiedad de Nacional, sino de las empresas de tranvías de la Unión y Maronias. En 1901, Nacional comenzó a ser local allí y con el paso de los años se hizo el único usufructuario hasta que pasó a su poder. En ese estadio, cuando ya era la casa de Nacional, se jugaron las Copas Américas de 1923 y 1924, que ganó Uruguay, y fue el primer estadio de las Copas del Mundo, cuando se disputó el partido entre Estados Unidos y Bélgica en 1930. Además, se jugaron otros 5 partidos más, entre ellos Argentina-Francia. Después de varios años de poca acción para partidos oficiales, en 2003 Nacional comenzó un nuevo proceso de remodelación que llega hasta el día de hoy y donde Nacional se hace muy fuerte como local.
tiene capacidad para algo más de 35.000 aficionados. Peñarol tuvo un escenario importante donde jugó entre las décadas del 20 y 30 del siglo XX, llamado Estadio Pocitos, que, como el Parque Central, tuvo el honor de recibir de forma simultánea el primer partido de las Copas del Mundo. Mientras en el Estadio de Nacional se jugaba en Estados Unidos-Bélgica, en Pocitos jugaron Francia y México. Además, recibió otro partido, Rumania-Perú. El estadio fue luego demolido por temas urbanísticos y si bien Peñarol posee un estadio más pequeño desde 1916 llamado Las Acacias y con capacidad para 7.000 aficionados, donde en general juegan los juveniles o el femenino, en 2016 cumplió el sueño de tener un estadio acorde a la grandeza de su institución, cuando inauguró ante su buen amigo River Plate argentino el campeón del siglo a las afueras de Montevideo, con capacidad para 40.000 espectadores y con la última tecnología disponible. En todos los títulos olímpicos, mundiales y de la Copa América siempre hubo jugadores de Nacional, siendo el club la base de la celeste en una amplia mayoría, incluyendo los de 1924, 1928 y 1930. Además, cuenta con un hecho muy meritorio a su favor. En 1903, concretamente el 13 de septiembre, y ante la renuncia de los jugadores del Kurk o Peñarol y Albion, molestos porque la AUF había citado más hombres tricolores, Nacional aportó a todos los integrantes de su equipo para que defendieran al seleccionado en un amistoso ante Argentina en Buenos Aires. De manera inesperada, ya que Argentina con la base del Alumni era la potencia del continente, Nacional, vestido de Uruguay, ganó 3-2 y conquistó el primer triunfo de la historia de la selección uruguaya. Es por ello que al día de hoy, todos los meses de septiembre, Nacional utiliza una camiseta celeste en homenaje a aquel suceso. Por su parte, Peñarol tiene el honor de ser la base del Maracanazo de 1950, pero por distintas razones no aportó jugadores a 5 de todos los títulos que Uruguay conquistó. En resumen, para los campeones de los torneos olímpicos y mundiales, Nacional aportó 27 jugadores y Peñarol 17. En Copas América, Nacional sumó 91 hombres campeones y Peñarol 54. Si tomamos a Peñarol como nacido en 1891, entonces tiene el honor de haber sido el primer campeón de la Liga Uruguaya en 1900, ganando todos los partidos. Volvió a ganar el campeonato al año siguiente, ya con Nacional como rival y apenas igualando un partido. También ganó el primer clásico en 1900, en un amistoso. En 1932 ganó el primer campeonato uruguayo profesional y entre 1935 y 1938 obtuvo el primer tetracampeonato del fútbol uruguayo. En 1949 Peñarol disfrutó de uno de los mejores equipos de su historia y ganó todos los torneos oficiales de ese año. Ese equipo le daría a Uruguay nada menos que 9 futbolistas para lograr el Maracanazo en 1950. Entre 1958 y 1962, el Mancha ganó su primer quinquenio, 5 ligas al hilo, e ingresó en la mejor década de su historia. En 1960, Peñarol se dio el lujo de obtener nada menos que la primera Copa Libertadores y repitió en 1961. Año en el que conquistó la primera Copa Intercontinental para un club sudamericano ante el Benfica de Portugal. En 1966 volvió a conquistar la Libertadores en infartantes finales ante River y venció de forma inapelable al Real Madrid para lograr su segundo título del mundo. En épocas del Madrid de las Estrellas, el Benfica de Eusebio y el Santos de Pelé, en muchos pasajes Peñarol llegó a ser el mejor club del mundo. En 1973 debutó quien sería su máximo goleador histórico y también el segundo mayor goleador de los clásicos, Fernando Morena. Con el gran centrodelantero fue campeón de América de forma agónica en 1982 ante el Cobreloa de Chile y del mundo ante el Aston Villa de Inglaterra en Japón, conquistando su tercera estrella del mundo. Volvió a la cima de América en 1987 ante el América de Cali, ganando también con un agónico gol de Diego Aguirre en Chile. Ese año también, en un encuentro amistoso, derrotó a Nacional 2-1 actuando con 8 hombres los últimos 15 minutos y anotando el gol decisivo con esa cantidad de jugadores. En los años 90 volvería a ganar un nuevo quinquenio, el segundo de su historia, para sobrepasar al bolso que solo posee uno. En 2011 Peñarol realizó una campaña sensacional y quedó a las puertas de ganar una nueva Copa Libertadores, cayendo por poco ante el poderoso Santos de Neymar. Alberto Spencer, Pedro Rocha y Fernando Morena son, al día de hoy, los máximos goleadores históricos de la Copa Libertadores con 54 y 37 goles respectivamente.
Nacional posee el orgullo de haber ganado en 1903 el primer partido de la historia de la selección uruguaya y en 1917 logró el primer tricampeonato del fútbol uruguayo obteniendo la primera Copa Uruguaya en propiedad. Fue además el primero de los clubes en sumar jugadores afrodescendientes a su equipo, Antonio Ascunzi y José Viamont. Nacional recuerda siempre el suicidio en la cancha del Parque Central de uno de sus ídolos, quien, angustiado por haber perdido el puesto en el equipo que amaba, no encontró más remedio para su dolor que el suicidio, escribiendo una carta explicando que aquello era por el amor a Nacional. Su nombre era Abdón Porte, y ese es el nombre de la popular del club en el Estadio Tricolor. En 1922 se produce el cisma del fútbol uruguayo, cuando Peñarol y Central fueron desafiliados de la Asociación Uruguaya de Fútbol, fundando un órgano disidente llamado Federación Uruguaya de Fútbol. Volverían recién a la órbita de la AUF en 1926. Como líder de la AUF, Nacional fue la base de la celeste de las Copas Américas de 1923, 24 y 26, pero sobre todo del primer título olímpico y mundial en 1924. Esa selección uruguaya fue el primer equipo combinado sudamericano en jugar en Europa. Le fue tan bien que no solo fue campeón, sino que admirados por el juego uruguayo recibieron invitaciones varias para volver a mostrar su fútbol. Así, en 1925, Nacional, con casi todos los jugadores campeones olímpicos y mundiales de 1924, concretó la gira más exitosa de la historia de club de fútbol alguno. 9 países, Francia, Italia, España, Países Bajos, Checoslovaquia, Bélgica, Suiza, Austria y Portugal, y 23 ciudades, durando 190 días entre febrero y agosto de 1925. Jugó 38 partidos, ganó 26, empató 7 y perdió 5. En sus filas jugó quien es considerado por muchos como el mejor jugador uruguayo de la historia, Héctor Scarone, quien ya era considerado el mejor del mundo en esa década del 20. Boca y Paulistano de Brasil también realizaron giras por Europa ese año, todas exitosas, pero menos extensas. Nacional repetiría una exitosa gira, pero en América del Norte en 1927, jugando en Estados Unidos, México y Cuba. Por ser la base del Uruguay campeón de todo y por sus presentaciones en América y Europa, los tricolores fueron considerados el mejor club de fútbol del mundo de la década del 20. En 1933 Nacional sale campeón uruguayo en finales ante Peñarol. La primera de ellas iba igualada sin goles cuando se desató un escándalo por un gol inválido del Mancha que llevó a que le expulsaran 2 hombres al bolso antes de suspenderse el juego por falta de luz. La AUF decretó que se jugara el resto del partido, 20 minutos, con Nacional solo con 9 hombres y Peñarol con 11. Como esos minutos finalizaron sin goles, se jugaron 2 tiempos extra de 30 minutos cada uno y no se modificó el cero. En total, fueron 80 minutos con el bolso apenas jugando con 9 hombres. Entre 1939 y 1943, Nacional ganó el primer quinquenio en Uruguay, venciendo en 10 clásicos oficiales consecutivos por la liga. En 1971, Nacional, después de 3 finales perdidas, obtiene su primera Copa Libertadores ante Estudiantes de La Plata y su primera Intercontinental ante el Panathinaikos de Grecia. En 1980 ganó su segunda Libertadores ante el Inter de Porto Alegre de Brasil y fue el primer campeón del mundo de la Intercontinental que se disputó en Japón. En 1988 se quedó con su tercera Libertadores venciendo a Newell's Old Boys y su tercera Intercontinental ante el PSV de Eindhoven de Holanda, en una dramática definición por penales después de empatar 2-2 con un gol en el último minuto del alargue. Esa final, junto con la de Argentinos Juventus en 1985, es una de las más emocionantes de cuantas se hayan jugado en Japón. Luego, como Peñarol, su actividad internacional empieza a decaer y se destaca una semifinal de la Libertadores ante Estudiantes en 2009. Hablando de Libertadores, es al día de hoy el club que más veces la disputó en la historia. Además, en materia de clásicos, destaca de forma llamativa para una rivalidad de este estilo varios clásicos ganados de forma agónica y tras dar vuelta a resultados en los descuentos. Pero de lo que más puede sacar pecho Nacional es que en los años 10 del siglo XX, desde sus entrañas, nació una de las palabras más icónicas del deporte: hincha. Esto se debe a que en aquellos años había un hombre llamado Prudencio Reyes, que era talabartero de profesión y colaborador del equipo tricolor. Se encargaba de ser quien inflaba las pelotas antes de los partidos, hinchando los balones. Todos lo conocían. Como era tan fanático, siempre acompañaban la tribuna de un lado a otro los ataques de su equipo a los gritos. Los demás espectadores se preguntaban: ¿y ese quién es? Y la respuesta era la misma: ese es el que hincha la pelota, ese es el hincha. Y así nació el término que luego se desperdigó por toda América y el mundo.
Nacional es históricamente apodado tricolor, albo y bolso, que es una deformación del término bolsilludo, ya que la camisa del club tenía un bolsillo con la banderita pintada. Surgió como un término ofensivo, pero fue tomado orgullosamente por el club y sus parciales. Peñarol es apodado Carbonero y Mancha, que proviene de un exjugador del club que se fue a jugar a Boca Juniors y a su regreso en 1914 decidió cruzar la vereda e irse a Nacional, que, dicen, le ofrecía mejor compensación. Enfrentado con su padre, un gran hincha de Peñarol, ante su cuestionamiento, Carlos Escarone, tal su nombre, le respondió: ¿y a qué me voy a quedar en Peñarol? ¡A mangiare merda! Mangiare en italiano y en el lunfardo significa comer. Lo que surgió como una ofensa también terminó siendo adaptado por los hinchas del club, que lo convirtieron en un símbolo de guerra. A ambos clubes lo han defendido varios de los mejores jugadores del mundo de su época. Peñarol tuvo en José Piendivene a su primer gran ídolo, un jugador fuera de serie que al día de hoy es el máximo goleador en los clásicos Uruguay-Argentina. También fueron grandes figuras Isabelino Gradín, José Benincasa y campeones olímpicos y del mundo de 1928 y 1930 como Juan Anselmo, Lorenzo Fernández, Ernesto Mascheroni, Enrique Ballestrero y Álvaro Gestido. Cracks como Juan Jung, Oscar Chirimini, Severino Varela, así como campeones mundiales en 1950 como el icónico y legendario capitán Obdulio Varela, el arquero Roque Máspoli, el inigualable Juan Alberto Chiafino, Oscar Omar Míguez y Alcides Edgardo Guilla, autor nada menos que del gol del Maracanazo. Otros cracks como Juan Eduardo Hover y los sensacionales campeones de todo en los 60, como Ladislao Mazurkiewicz, Roberto Matosa, José Sacía, Julio César Abadí, Alberto Pedro Spencer, Pedro Rocha, Juan Joya y Néstor Goncalves. Otras estrellas internacionales como el chileno Elías Ricardo Figueroa y el argentino Hermindo Nega, el supergoleador Fernando Morena, Rubén Paz, Venancio Ramos, Víctor Diogo, Mario Saralegui, Walter el Indio Olivera, el Tano Gutiérrez, Antonio Elzamendi, el Pato Carlos Aguilera, José Perdomo, Eduardo Pereira, Fernando Alves, Diego Aguirre, Paolo Montero, Pablo Bengoechea, Antonio Pacheco, Marcelo Otero, Darío Silva, Marcelo Salayeta, Diego Russo Pérez, José Luis Chilaver, Egidio Arevalo Ríos, Diego Forlán, Cristian Cebolla Rodríguez, Walter Gargano, Maxi Rodríguez, Federico Valverde y Darwin Núñez, entre tantos y tantos. Nacional no se queda atrás, ya que posee casi en la totalidad las estrellas uruguayas del fútbol mundial de las primeras 3 décadas del siglo XX, como los campeones de todo Héctor Escarone, considerado el mejor jugador del mundo de su época, el magnífico capitán José Nasazzi, el goleador Pedro Petrone, la estrella Ángel Romano, el famoso Manco Castro, Pedro Sea, el idolatrado en América y Europa José Leandro Andrade, el arquero Andrés Massali, los hermanos Céspedes, Carlos y Bolívar, quienes fueron las figuras en la victoria de 1903 ante Argentina y que fallecieron trágicamente en 1905 de viruela, el brasileño Domingos da Guía, Roberto Porta, Luis Ernesto Castro, Aníbal Scioca, Viviano Sapirain, el máximo goleador de toda su historia, el argentino Atilio García, los campeones del mundo de 1950, Aníbal Paz, Eusebio Tejera y Schubert Gambetta, más argentinos como Rinaldo Martino y Héctor Real, Walter Gómez, Javier Ambrois, la futura leyenda del Real Madrid José Emilio Santamaría, Guillermo Escalada, Cococho Álvarez, Luis Cubilla, Víctor Espárrago, el arquero brasileño Manga, Julio César Morales, más argentinos como José Francisco Sanfilippo, Luis Artime y Miguel Brindisi, Rodolfo Rodríguez, Waldemar Victorino, el capitán Hugo de León, Jorge Cedé, Santiago Ostolaza, Daniel Fonseca, Julio Deli Valdés, Rubén Sosa, Álvaro Recoba, Gabriel Alves, Richard Morales, Sebastián Abreu, la mayoría de los integrantes de la generación uruguaya campeona de América en 2011 y cuarta en Sudáfrica 2010, hablamos de Mulera, Lugano, Godín, Lodeiro y Fuchile, entre otros, Sebastián Coates, El Morro García, Papelito Fernández, Gonzalo Vergesio, Sergio Rochet, Gastón Pereiro y Luis Suárez, entre una infinidad de jugadores de fútbol. Y para el final, un detalle que no aporta nada más que color. Los dos jugadores más grandes de la historia, Diego Armando Maradona y Lionel Messi, mostraron simpatías por ambos clubes. En el caso de Diego, por Peñarol, debido a su amistad con el Pato Aguilera, y en el caso de Messi, por Nacional, dada su amistad con Luis Suárez. Seguro hay muchos más ítems para seguir la comparación, pero creemos que tocamos los más relevantes.
Ahora, con toda la historia completa, ustedes deciden.